Buenas tardes, buenas noches, buen día, dependiendo de dónde nos estén mirando. Hoy un nuevo capítulo de Sin Diplomacia. Estamos volviendo, estamos arrancando nuevamente esta serie de videos, ahora con un clima tropical, ¿no? Con un poquito más de solcito, a pesar de estar en la playa con Judy. Eh, Jordi, ¿cómo estás? He vivido las dos mejores semanas de mi vida por muchas razones, pero estoy bastante bien. Estamos subidos en la, ¿cómo es? La Mentoneta. Mm, Hemos vuelto a arrancar el vehículo de los análisis como el que traemos hoy. bueno, buenísimo. Hoy toca hablar un poco de lo que sería el resultado, el primer resultado trimestral de el balance económico argentino. Hoy va a ser un programa dedicado más que nada a datos duros y a hacer un poco de comparaciones de, bueno, a ver, de cómo se está comportando el equipo económico nacional argentino. Entonces, empecemos hablando un poco de resultados financieros. ¿Qué tenés para aportar? Pues que como he oído a algunos miembros del equipo económico de Milei, sino también Milei mismo, se comportan con muchísima más ortodoxia de la que se comporta, de la que se preveía o se recomienda comportarse por parte de los organismos multilaterales de financiamiento, como por ejemplo es el FMI, que tenía unas previsiones de aplicación de economía ortodoxa. Milei en teoría se estaría pasando de ortodoxo y estaría teniendo mejores resultados de los previstos, resultados macroeconómicos que consigan alcanzar con el paso de los meses lo que estadísticamente se llama B corta, es decir, un inicio de recuperación económica, donde como se trata también periodísticamente, los salarios, es decir, lo que la gente se lleva al bolsillo, ya supere los datos de inflación, que todavía no han llegado al dígito, pero que sabemos que han mejorado. Javier Milei ha roto con la emisión de moneda, ha roto con el gasto social o ha reducido de forma muy importante el gasto social de la República Argentina. Y eso significa que se parte de un 25% de inflación, es la inflación del primer mes de Milei, de hecho es la primera mitad del mes de Milei, que por supuesto se relaciona con el enorme gasto emitido por parte de la campaña electoral de Massa, que no sabemos por qué no está preso. Es decir, utilizas la economía argentina para financiar una campaña privada y la financias regalando un dinero que, por supuesto, es inferior al el aumento sostenido de los precios que el propio Javier Milei tiene que vivir como presidente, porque es un aumento de precios diferido. Por tanto, la economía argentina está bastante peor. Para volverse confiable delante de inversión o para capacitar a la economía argentina de poder vivir una reducción de precios y por tanto un aumento de los salarios, lo que se necesita es cuadrar las cuentas del Estado argentino. ¿Cómo se cuadran las cuentas del Estado argentino? A través del superávit fiscal. Es decir, el gobierno de forma sostenida tiene que gastar menos de lo que ingresa. Sigue existiendo una cierta recaudación tributaria. De hecho, algunos tributos, como por ejemplo ganancias, se han ido recuperando. Primero no, pero luego sí. Y la consecuencia de ello es que existe superávit fiscal y que el superávit fiscal no es cuestión de un mes, que se decía es el primer mes, es decir, mi ley ha caído de pie, sino que se ha mantenido consistentemente durante los 3 primeros meses. El superávit fiscal no de 3 meses, sino de cualquier mes, no ocurría desde el año 2008. Y en 2008 no es que hubiera un gobierno, que si mal no recuerdo era el de Cristina Fernández de Kirchner, no era un gobierno basado en querer cuadrar cuentas, simplemente existían situaciones económicas más o menos favorables que permitían que el Estado tuviese un superávit fiscal. El superávit fiscal que ha acumulado Javier Milei es equivalente al 0,2% del PIB. Y eso se traduce en unos aproximadamente 275.000 millones de pesos. Al tipo de cambio oficial serían 313 millones de dólares. Reducir el gasto es la única posibilidad de reducir el déficit fiscal. Por tanto, estamos hablando de que tal y como se nos ha prometido, aquí sí se ha reducido en cierta forma el gasto social. Hay ciertos funcionarios del Estado que han sido despedidos, existen ciertos organismos que se han cerrado, eso se ha intentado con, por ejemplo,
se ha intentado y se sigue intentando con televisión pública, se intenta con ciertos organismos denominados de adoctrinamiento. Por ejemplo, una de las primeras medidas económicas que, si mal no recuerdo, anunció el presidente Milei a través de su portavoz presidencial fue intentar despedir a todos aquellos funcionarios que tuvieran un contrato de solamente un año, es decir, un contrato ultratemporal para no renovarse, es decir, más que despedir, no se renueva. Ujú. Aquellas personas que han dicho, porque se suele decir muy burdamente que el gobierno de Milei está despidiendo masivamente a gente sin indemnización, es falso. Es decir, existe un estatuto de los trabajadores en todos los países del mundo y en Argentina, si existe una justificación de vida, se tiene que indemnizar al trabajador. Entonces, la Exactamente. Vos sabés, consolidación. déjame que te haga una mención ahí. De hecho, el principal negreador, o sea, el que contrata en negro en Argentina es el Estado argentino. O sea, es el principal, empezando por ahí. Segundo, te quiero hacer una mención sobre el recorte que vos mencionaste de gasto social. El recorte de gasto social que está haciendo no es tal en el sentido de que las partidas sociales todas se aumentaron, o sea que en algún punto la clase que realmente necesita un sostén lo está teniendo, pero es cierto de que la crisis también está pegando por demás por una cuestión de que no está esa atracción económica porque la recesión se está sintiendo muy fuerte. La segunda cosa que te quiero hacer, ya que te interrumpí para hacer el paréntesis, es necesito que hagas la separación entre, que lo expliques siempre hay algún caído del catre que no, o no lo entiende, o a veces es Algún difícil zurdo. de entender, sí, Ujú. em, que no, la diferencia entre resultado fiscal primario y resultado financiero, para que tengan, digamos, para que lo puedas explicar ahora, así ya queda como... Bueno, el superávit fiscal financiero, que particularmente es del que estamos hablando, siempre se arroja después del pago de los intereses de la deuda. Y ese es el resultado que equivale al 0,2% del mm, PIB. El superávit primario sería más elevado, sería en realidad el 0,6% del PIB. Y para hacer una mención muy corta a lo que has dicho antes, efectivamente, es decir, no se han cancelado gastos o no se han cancelado todos los gastos. De hecho, se ha multiplicado la ayuda claro. a los beneficiarios de esos mismos gastos. Si bien el propio Milei lo ha reconocido, es decir, es algo que se ha ido prometiendo sostenidamente. No es que Javier Milei incumpla alguna parte de su programa, salvo para aquellos. De hecho, si lees prensa internacional sobre el programa de Javier Milei, se suele confundir el programa de Javier Milei con las ideas de Javier Milei. Las ideas de Javier Milei efectivamente son privatizar absolutamente todo, pero si vas al programa electoral de Javier Milei te darás cuenta que la privatización de educación, la privatización de sanidad no existió nunca. De hecho, me gustaría facilitar un dato que es un dato muy concreto, que se relaciona a que hace no mucho tiempo se ha producido una manifestación o una convocatoria bastante multitudinaria para intentar preservar la universidad pública. Lo que pasa es que esa manifestación no se puede considerar una manifestación anti-Milei porque había jóvenes fundamentalmente, los jóvenes fundamentalmente votan a Javier Milei y eran muchos. Es decir, es estadísticamente imposible que entre esos jóvenes no hubiera votantes de Javier Milei. Es el 0,26% del padrón electoral. Sí, es decir, no hay una manifestación masiva contra algo que se le imputa a Javier Milei que quiere hacer, que es privatizar la educación. Por tanto, Milei tiene que salir y Milei tiene que convocar elecciones. Por cierto, estamos en el tercer cuarto mes. No sé cuándo Guillermo Moreno dijo que el gobierno de Milei caería, ¿no? Pero en cualquier caso, quiero hacer el cómputo de que estamos más o menos más allá de los 100 días, desde luego, y no ha caído. De hecho, los gastos de funcionamiento, y este es el dato que quería facilitar sobre esto, de las universidades nacionales, en diciembre del 2023 gobernaba Unión por la Patria. El gasto fue aproximadamente de 10.000 millones. El gasto en mayo del 2024 ya es de 14.000 millones. Entre los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales y la fuente es el presupuesto a universidades a precios constantes de mayo del 2024. Es decir, lo que Javier Milei intenta en el control del gasto sobre las universidades es simplemente que las cuentas estén auditadas. Y las cuentas no suelen estar auditadas. Y estamos hablando en el contexto de una Argentina donde no hace falta que lo diga yo. De hecho, esta información la puedes ampliar
comentar tú, no está garantizado el derecho a la educación, precisamente porque las huelgas, la multitud de huelgas que se convocan y de los paros nacionales que se convocan en Argentina, suelen desafiar la cantidad mínima de horas en la que los profesores tienen que enseñar y en la que los alumnos tienen que asistir a los colegios. ¿Se entiende? Por tanto, en todo caso, el derecho a la educación lo estaría preservando Javier Milei al evitar esos paros nacionales o al intentar ser muy estricto con el hecho de si convocas un paro y vas a un paro, se te descuenta de la jornada laboral, cosa que antes no ocurría y eso desincentivaba la actividad en todos esos sectores en los que la educación supuestamente está defendida por esa izquierda kirchnerista. Y si fuera así, Argentina no sería el peor país del mundo en las pruebas PISA, donde de hecho Ojo, ya ni tan no siquiera... solamente eso, el tema con las universidades es que son un vehículo de corrupción tremendo por una cuestión de que son autárquicas. ¿Qué quiere decir? Que ellos pueden manejar su presupuesto de manera autónoma y no necesariamente son auditables por el Estado Nacional. Son auditables por el Congreso y expresamente, o sea, el Congreso tiene que promover la auditoría, si no, no sucede nada. Entonces, este vehículo es precisamente un vehículo de corrupción. Eh, Cuando vos decís que en parte son defendidas por la izquierda kirchnerista, es cierto, pero por ejemplo, supuestamente, según lo que se comenta, esto ya es algo que hay que, ¿no? Es más de rigor periodístico, pero en teoría es la caja negra de la UCR, las universidades Ujú. en proporción, ¿no? Es como ahí está el, el vehículo que usan ellos para financiar todos sus Y, cositas. y si se cumplen los pronósticos de las elecciones legislativas del año que viene, la UCR podría ni tan siquiera tener representación en el Parlamento, ¿eh? En la parte que se renueva del Parlamento podría Y ni tan siquiera podrían no caer tenerla. bastante, sí. Sobre todo Sí. lo que más se va a renovar es el Senado. Por eso es que el Senado está tan combativo. Ahí es donde van a perder Mm. muchísima fuerza A, legislativa, digamos, la a- oposición. a pesar de que Milei no ha ayudado mucho a apreciar la UCR, porque de hecho el ministro de Defensa, Ujú, que si mal no recuerdo tiene Argentina, es un radical. sí. Lo que pasa es que luego otros radicales levantan un dedo para subirse el sueldo y entonces la imagen de la UCR queda un poquito más depreciada. Y hablando de apreciación y depreciación, me encanta cómo ligamos los temas. Quería dar una noticia monetaria y es que durante 2023 el peso se devaluó un 78% y se convirtió en la segunda moneda del mundo más devaluada. Mm, Bueno, pues ha pasado de ser la segunda más devaluada a la sí, segunda más apreciada en estos increíble. últimos 3 meses. Es un 25% frente al dólar. Vamos a hablar un poco de la evolución del dólar en la segunda sección del programa. El índice Bloomberg se basa evidentemente en el dólar blue, en el real, en lo que la gente utiliza para Ujú, mirar las cuentas. La apreciación la sitúa como la moneda más sólida a nivel mundial, la seguiría la lira turca, que ha subido un 7,75%, el peso mexicano un 3,1%, 3,1% frente al 25% en estos últimos 3 meses. Y sobre la moneda tenemos que dar datos de inflación y datos de inflación no llamémosle oficiales, sino indiciarios. Estamos en el mes de abril, los datos siempre se reportan al mes siguiente para conocer la actividad y el desarrollo del comportamiento de los precios en el mes anterior. Para eso ujú, existe el INDEC, un INDEC que por supuesto Javier Milei lo que tiene que intentar, ¿no? Como buen republicano, porque se ha puesto la corbata de republicano, pues lo que hacen los republicanos, ¿no? Tiene que convertir en veraces a las instituciones y una institución a la que hay que volver veraz es el INDEC, porque ujú. evidentemente hoy tenemos que creernos los datos del INDEC, no podíamos hacerlo cuando estaba manejado por matones que ponían los revólveres sobre las mesas, ¿no? Para, Ajá. para modificar el comportamiento de los empresarios y de los precios. En este sentido, Igualmente, solo on the record, como para que quede, Guillermo Moreno es mi segundo fascista favorito. claro, ¿y el primero cuál es? San- Mussolini. no, Santiago Cunio. Ah, bueno, claro, Ese es claro. el que se puso a festejar Sí, cuando murió la reina de sí, Inglaterra. sí, 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 sí. El del champán. Ese, Sí, 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 ese es sí. mi favorito. Sí, sí. Supongo que ese es uno que hace programas y es calvo.
Sí, ese ¿no? es. Ujú. Correcto, correcto. La próxima semana hablaremos de política exterior de Milei. Ese hombre no va a descorchar muchos champán si se Mm, trata de Gran Bretaña, pero eso lo vamos a dejar en otros programas. El lunes 15 de abril se informó sobre la variación de los precios. Estoy hablando, en este caso, de la consultora privada EcoGo. Sería de un 0,2% durante la segunda semana de abril. Hay precios que están cayendo a tipos negativos, es decir, hay precios que están sí. en ciertos bienes de consumo en deflación y la variación mensual de los precios no se junta al arrastre. La variación mensual sería de 5,4. El IPC del cuarto mes del año podría llegar a un dígito y podría llegar a 8,9%. Y eso ya nos estaría situando a la inflación que tenía Argentina antes del ciclo electoral, donde por supuesto se movió mucho gasto y mucho gasto para variar los precios. Y de hecho, por ejemplo, menciono otras consultoras privadas que hacen mediciones, llamémoslas así, no oficiales, pero intentan orientarse a cuál podría ser la inflación final. Por ejemplo, la consultora Econviews que respalda la baja y diría que 16 de los 49 rubros de los precios de alimentación muestran rebajas de precios, o sea, no estabilidad de precios, sino rebajas durante la segunda semana de abril. Eh, y esto se vería traducido en el informe que vamos a tener que recibir en el INDEC el próximo mes de mayo. ¿En qué ha consistido este apretón monetario en los primeros meses de gestión de Milei? Es decir, ¿por qué podríamos ver, sobre todo hacia final de año, que incluso la inflación se podría más o menos exterminar a nivel mensual, es decir, la variación de precios a nivel mensual, porque la inflación corre, no sé si a un 200% actualmente. Bueno, pues en una congelación de la base monetaria. Hay una contracción del 30% de la masa monetaria en total, son datos que recojo de la página Libre Mercado, vamos a intentar poner el recorte, y un descenso del 36,5% de los niveles de gasto del gobierno nacional. ¿Cuál es la evolución de precios generales de abril, más allá de los rubros de alimentos? ¿No? Porque, por ejemplo, en marzo hubo una variación gigante de precios, por ejemplo, en material educativo, ¿no? Porque en Argentina en marzo empiezan las clases y entonces la gente Ujú. consume mucho sobre este rubro. Bueno, pues el sondeo semanal de la tasa de inflación núcleo, en este caso de la consultora Alfacast, estima que la variación de las últimas 4 semanas, es decir, tercera semana de abril respecto a la misma semana de marzo, sería del 0%. O sea, los precios no estarían variando. Y esa variación no se veía en esta misma consultora, Alfacast, desde el año 2013. Que por cierto, eso ocurre básicamente, ¿sabes por qué desde, esto es muy gracioso, ¿sabes por qué desde 2013 no se registra una variación de inflación como la actual, que sería tasa de inflación núcleo cero? Pues porque en ese mes el INDEC no facilitaba los datos. Entonces, como no facilitaba los datos y no facilitó los datos, no se veía una tasa de inflación tan rígida. La tasa de inflación núcleo medida entre segunda y tercera semana del mes de abril, y ya estamos, en este caso el último domingo, cuando grabamos esto del mes de abril, fue negativa en un 1,8% y los precios del Ujú. consumidor cayeron en un 0,8%. Es decir, para concluir este apartado, el sector público nacional argentino sumó 3 meses consecutivos con superávit financiero, que insistimos responde a después de que el Estado pague sus intereses. Perfecto, buenísimo. Vos sabés que hace rato que vengo viendo mucho del espectro liberal, no tanto liberal, más que nada de los libertarios criticando obviamente al gobierno, como debe ser. Siempre. Y por el tema de que obviamente hay, no, mejor dicho, no es que hay, sino que no hubo un recorte de impuestos como el imaginario popular hubiese creído al ritmo en el que vamos, ¿no? De tiempo, ¿no? Ya estamos a diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Ya son varios meses en los cuales podría haber pasado algo en ese ámbito, ¿no? Bueno, después está la película de Milei diciendo, bueno, mirá, a ver, está bien, no bajamos impuestos como, ¿no? Que fue lo que dijo el otro día. Dijo, está bien, no bajamos impuestos, pero realmente con la disminución de gasto, ¿no? Y a su vez, este, este ataque que está siendo bastante pronunciado a lo que es la inflación,
está haciendo de que realmente sea un peso menos. Y entonces él cita a Rothbard y dice, realmente hay que ver el gasto público para situarse en lo que serían los impuestos futuros. Entonces realmente estamos bajando los impuestos a futuro, ¿no? Bueno, entonces, y después tenés, bueno, a los kirchneristas que se quejan por todo. Cualquier cosa que se pueden quejar, se quejan porque obviamente están para Al eso. superávit. Se quejan del Exactamente. superávit. Bueno, ahí está. Entonces, lo único que te puedo decir, básicamente, dando mi opinión sobre este tema que está muy, muy candente en la sociedad, es que todos tienen un poco de razón, mirando desde su perspectiva. Milei, desde su perspectiva, tiene razón, ¿no? Que es algo real. Pasa que, bueno, uno critica en un, ¿cómo se puede decir? Uno lo critica desde lo ideal, ¿no? Porque siempre hay que apuntar a lo ideal, pero bueno, él tiene razón en lo que dice que tiene restricciones Ujú. a la aplicación de cualquier cosa que quiera aplicar. Pero bueno, el otro día estaba viendo una página, hay un Twitter que se llama Impuestos y Equidad, viste que se volvió bastante oficialista, pero generalmente pasaba comparaciones y cosas, por ejemplo, te decía, bueno, mira, ¿cuánto es el peso del Estado argentino en la economía? Y te decía tanto. Y bueno, ¿y cuánto es en Nueva Zelanda? Tanto. Por decirte un país cualquiera, ¿no? Podría haber sido cualquiera. Y te hacía las comparaciones como para que vos veas que realmente nos están robando acá. Y bueno, hoy en día se volvió bastante oficialista. Y, pero el otro día tiró una crítica que fue buenísima que dijo, hay un montón de regulaciones que se pueden sacar desde el lado de la AFIP, que lo controla obviamente el Estado Nacional, y desde el Ministerio de Economía, que son regulaciones recontra boludas que podrían acelerar un montón lo que son la operativa de las empresas y no se está haciendo y no se hace y aparentemente no se sabe si va a llegar, pero por el momento no está en carpeta. Así que es como que hay cosas por hacer pero también se entiende que hay tanto por hacer que, ¿viste? Claro, al final, como el Estado argentino no puede cancelar compromisos previamente adquiridos, por ejemplo, pago de funcionarios, el Ujú, Estado sigue necesitando un cierto nivel de recaudación para asumir los pagos, pero no se tienen que renovar. Es evidente que no se tienen que renovar. Por exactamente. ejemplo, piden rebaja de impuestos. Bueno, una reciente rebaja de impuestos, que evidentemente en mi ley no está en el ámbito de reducir impuestos, eso lo entiende en un estadio siguiente. Primero, estabilizar la macro, ¿no? Existen dos formas de mejorarle el poder adquisitivo a la gente. Primero, no robándola, ¿no? No sacándole dinero, pero otra es que el dinero que tiene tenga un valor, ¿no? ¿Y qué Exactamente, pasa con la sí. inflación? Que el Ujú. valor no existe, ¿no? Por tanto, es lo mismo que no tener nada. Por ejemplo, el ministro de Economía Caputo lo que explicó hace poco es que se rebajaron aranceles e impuestos al sector automotor, que Todavía no representa el se diez por hizo, ciento pero se va a hacer. Vale, se anunció que se haría, perdón, en este caso, Exactamente. que representa el 10% de la producción total, genera más de 75.000 empleos, estoy leyendo, y como dice él, cito, porque lo ha escrito en redes sociales, eso proporciona un incentivo a las empresas a que aumenten sus exportaciones respecto al 2020, eximiéndolas, y aquí el corte de impuestos aranceles del pago del 4,5% de aranceles de importación habitual sobre el porcentaje de exportaciones que representen un incremento. Estamos hablando en este caso de un incremento, perdón, una desagregación, digamos así, de impuestos que es relativamente pequeña. Y para sumarle una cosa a las cuestiones de las expectativas de inflación, porque por supuesto cuadrar las cuentas en el corto plazo genera que las expectativas de inflación para los próximos meses mejore todavía más. Por ejemplo, mediante la encuesta de expectativas de inflación, la EI, donde se analizan los datos inflacionarios desde que Milei asumió como presidente, arroja que cuando Milei asumió, la inflación esperada era del 225%. Como la inflación subió en ese momento, en diciembre, en enero era del 230%, pero ya en febrero la expectativa de inflación anual era del 170%.
en marzo del 123% y en la última medición de abril existe un descenso hasta el 98,5%, es decir, se registra la desaceleración inflacionaria. Sí. Lo Ujú, que no es bueno es el populismo, no los libertarios. Por cierto, cuando dices que Milei utiliza Rothbard, quiero demostrar la semana que viene, cuando hagamos el programa de política exterior, que Rothbard estaría pegando golpes a Milei por qué estás haciendo con Israel y qué estás haciendo con Gran Bretaña, ¿eh? Porque hay que ujú. seguir a Rothbard siempre, siempre, ¿no? No es no. El problema es que tenemos que ser pragmáticos, ¿no? Entonces nosotros Agarramos el tenemos. pedacito que me gusta. Exacto, pero Milei no está haciendo eso en política exterior. Milei está haciendo Ajá, exactamente lo contrario de lo que diría exacto. Rothbard. No, no es que cojas Ujú, una parte, es que estás haciendo lo contrario, pero de eso, ujú, insisto, hablaremos en otro programa. Lo que no se puede hacer con la reducción de impuestos, y eso lo hace más bien la centro derecha europea, es decir, bajo impuestos, ¿no? Pero es que no bajas el déficit. Por exacto. tanto, tu país entra en quiebra. Ujú. Esa mujer que fue premier británica, que duró menos de lo que dura una lechuga en caducarse, Liz Truss, pues precisamente eso, ¿no? Hace Decían, no, poco, es que ¿no? se, sí, el fracaso del modelo liberal, porque Ujú, bajan impuestos, pero el país quiebra. No, quiebra ¿por qué? Si bajas impuestos, pero si sigues manteniendo el mismo número de gastos, bueno, ¿cómo financias los gastos? Entonces entras en quiebra, entras en default porque aumentas tu nivel de déficit. No por las políticas liberales, sino porque solo has aplicado el 50% de políticas, ¿no? Y a veces aplicar el 50% de políticas manteniendo el resto de variables constantes es peor que no aplicar ninguna medida. Es mejor mantener impuestos altos dado el gasto social que reducir impuestos, mantener el gasto social alto y por tanto tener que endeudarse para ujú. mantener ese gasto social. Por tanto, Milei no es un político populista. Si fuera populista, diría el Estado que siga gastando, voy a reducir impuestos para que dé la sensación de que el gobierno es liberal. Dicho esto, y esta es la última parte del programa, lo bueno que está haciendo Milei es un aviso de las herramientas equivocadas. Milei, a través de políticas que funcionan, por ejemplo, para reducir la inflación, nos está explicando la parte inversa, lo que no funciona. Lo que no funciona es, si mi ley ha bajado el gasto social, teóricamente, o al menos un poco, aumentar el gasto social para destinar recursos económicos a la creación del gasto público es una herramienta equivocada. Lo es en Argentina, y voy a hacer un paralelo. En Argentina el empleo público se multiplicó por dos en la época de Néstor y Cristina, es decir, entre 2003 y 2015. Se multiplicó por dos. Y eso representaba el 27% de todos los trabajadores que se dedicaban a un empleo no productivo, que es el empleo público. Y eso era más del doble que el sector privado en la variación neta, según el propio INDEC. Es decir, la variación positiva del empleo público era más del doble que del sector privado. Pues me gustaría comparar esa situación en la que Argentina evolucionó desde 2003 y que la convirtió en la ruina que es ahora, con un país que conozco un poquito, que se llama España. Te voy a facilitar un gráfico que vamos a poder sobreimpresionar, que es la distribución de los trabajadores según su salario bruto mensual. En 2017, esto se tiene que actualizar, el decil del salario más alto, es decir, las personas que cobran más de 3.000 euros a nivel mensual, tasa de empresa privada sector público. El 7,8% de los trabajadores de empresa privada reciben más de 3.000 euros mensuales. El 7%. ¿Sabes cuál es el porcentaje de miembros del sector público que reciben más de 3.300 euros? Ah, El 19%. sí, es una Solo locura. el, solo el 7% de los que trabajan en empresa privada cobran más de 3.300 euros mensuales brutos, en el sector público es el 19%. Vamos al caso contrario, los que menos cobran en España. Los que menos cobran, menos de 717 euros, que está por debajo del salario mínimo impuesto ahora, el 11% perteneciente a la empresa privada. Del sector público solo el 2%. O sea, solo el 2% de los que trabajan en el sector público reciben 700 y del sector privado estamos hablando de el 11%. Y esto demuestra que lo que se empezó en Argentina se está siguiendo en un país como es el caso
de España. Bueno, vos sabés que, a ver, pará, es muy normal, es normal. Por ejemplo, yo estoy el caso, ahora estuve viendo, no sé si fue hoy a la mañana o anoche, eh, estaban comparando el sueldo de el encargado de la FIP. La FIP es la Administración Federal de Ingresos Públicos, es el ente que persigue a la gente y le saca dinero. Bueno, cobra Me encanta 20. esa caracterización, ¿eh? Ah, sí, no, es que son Lo, así, son, lo son pone, siniestros, lo son pone en la web de la siniestros. FIP eso. No, Nos no, son, encargamos a perseguir gente. sí, sí, son siniestros, son gente siniestra. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que cobra 22 millones de pesos, a lo que la comparación no se hace, obviamente, con el sector privado, por una cuestión de que es absurda. Vos pensás que un ingeniero informático, ¿no? Más o menos con 5 años, está alrededor de 1,3 millones de pesos, Mm. ¿no? Más o menos. Milei está cobrando de bruto, hoy, a ver, acá tengo el dato. ¿Dónde está el datito? Eh, Importante cua- decir que los cobra. sí, cuatro punto Estos cien los es cobra. exactamente, esto los cobra. Sí. 4,100. Bueno, este señor está cobrando 22. Mm. O sea, la comparación es intraestatal, sería entre el presidente de la nación y un cargo el capo, digamos, la cabeza de esta Administración Federal de Ingresos Públicos, ¿no? Que, Ya. bueno, el sueldo de él está atado a un montón de cuestiones de ingresos. Claro. ¿Puedo hacer un comentario Entre sobre más el sueldo del... persigan, más Sí. recaudan, ¿no? ¿Puedo hacer un comentario sobre el sueldo del presidente Milei? Decime. No sé si es un tipo de crítica o no, ¿no? Es hasta cierto punto lógico que si solo te vas a dedicar a ese trabajo y no puedes cobrar de conferencias, pues vivas. Al final estás desempeñando un empleo y tienes que cobrar por el empleo que desempeñas. Lo que pasa es Ujú. que Milei está más tiempo haciendo conferencias que siendo presidente. O sea, realmente va a fundaciones, Fundación Libertad, donde está Luis Lacalle Pou diciendo necesitamos un estado fuerte, Oh, ¿no? Al lado de uf. José María Aznar, que participó en la guerra de Irak. Bueno, insisto, ¿no? Eso no es tanto algo malo para Milei, ¿no? A Milei le gusta participar en guerras. De hecho, es que me parece impresionante. Pero bueno, y no podemos avanzar, ¿no? Pero bueno, un libertario a favor de las guerras está bien. De comprarle cosas a Gran Bretaña en lugar de simplemente sacártela de encima porque es una invasora de un territorio que es tuyo. Bueno, cosas así. Insisto, yo entiendo que Milei cobre por su trabajo. Lo que pasa es que, bueno, si antes cobraba por conferencias, es que ahora también sigue, no solamente haciendo conferencias, está recibiendo premios, se pasa por el mundo haciendo viajes internacionales recibiendo premios, ¿no? Va a recibir dentro de poco el premio Juan de Mariana Sí. Institución Libertaria, que le va a dar el premio a un presidente, ¿no? Y estará Bastos y Huerta de Soto aplaudiendo a un presidente de gobierno, porque le hemos dado el premio a libertario a un presidente de gobierno, que está bien. Bueno, si Milei, por ejemplo, quisiera cobrar por sus conferencias y da una conferencia al Juan de Mariana, mira, el premio que me vais a dar, ¿qué es? Oro. Bueno, fundís el oro y lo convertís en dinero y me lo dais en forma de dinero y así está la cosa hecha. Insisto, no es una crítica que cobre, simplemente, en fin, la presencia pública de Milei es una presencia a la que le gusta que le regalen los oídos. A Milei le gusta que lo alaben, que le den premios, entonces va a Alemania a recoger un premio, va a España a recoger un premio y va a Uruguay a dar una conferencia en la Fundación Libertad, donde habla Luis Lacalle Pou, que es un hombre que dice que se necesita un Estado fuerte. Y en ese tipo de lugares da conferencias Javier Milei. Es muy respetable que dé conferencias, es decir, que siga su materia de divulgador, pero ¿por qué no cobra esa divulgación en lugar de cobrar de lo que los argentinos pobres pagan con sus impuestos, ¿no? Sería una buena crítica para que Buenísimo. no se diga que somos unos fanáticos de Milei. No, para nada, yo cero. Yo estoy No, acá no. de. Yo Yo te lo. poquito tengo ahí. Para vos. Te Exacto, lo, te lo exacto. regalo, llévatelo. Yo soy el embajador Eh, Bueno, del gobierno. vamos a redondear el video. Vamos a dar los últimos datos que tenemos en lo que sería. Vamos a redondear la idea del video, eso quiero decir. La idea Así. del video hay países que tienen una moneda fuerte, pero no por tener una moneda fuerte no aplican las recetas que fracasaron en Argentina. Es decir, Ujú. ¿por qué se imprime moneda? Porque los estados imprimen moneda. Pues la recaudación es inferior a los gastos, quiero gastar mucho, la recaudación es baja. De hecho, se imprime dinero porque eso es una
es un reconocimiento implícito de que los impuestos no funcionan. ¿Por qué? Pues porque a mayor recaudación, menores ingresos, ¿no? La famosa curva de Laffer. Entonces, como no puedo ampliar mucho la recaudación porque entonces se me caen los ingresos, tengo que imprimir dinero para financiar los gastos del Estado, ¿no? La base monetaria argentina llegó a crecer un 37% año a año. Em, las exportaciones en millones de dólares eran inferiores a las de Chile, México, Uruguay, Paraguay. La economía solo vivió esta inflación mientras otras economías que también imprimen dinero, pero un poquito, pues tenían evidentemente unas condiciones económicas mejores, aunque no tuviera que ser el caso por cuestiones de recursos naturales. Entonces, Argentina empeoró en productividad, en la diversificación de la economía, en salarios reales, perdió crecimiento. Cuando se dice que los buenos años de Argentina estaban en Kirchner, simplemente era porque había precios altos de materias primas. Entonces, hubo un pequeño momento en el que Venezuela se vio beneficiado, en el que Argentina se vio beneficiado, en el que Bolivia se vio beneficiado, Bolivia. pero Ujú. Brasil, pero evidentemente eso no mejoró las condiciones reales y por eso se está viviendo ahora. Y quiero poner un caso paradigmático, que es el caso de los Estados Unidos. Quiero dar un dato muy sorprendente sobre lo que provoca la emisión de la moneda, que siempre es que cae el valor real de la moneda. Si se realiza el cálculo desde 1970 y se estima el poder adquisitivo del dólar, si tomamos como referencia los precios de consumo de los Estados Unidos, el dólar ha perdido un 80% de su poder adquisitivo desde que se pusiera fin al patrón oro, ¿no? Que tú y yo somos, supongo, firmes partidarios del patrón oro en 1971. Y desde ese momento el poder adquisitivo ha caído un 80. Voy a hacer un cálculo para volverlo más visible. Para comprar un producto que costaba $100 en los años 70, ahora un estadounidense tiene que pagar 574. Por un Oh, producto que costaba $100, ahora tiene que pagar 574. Es decir, que la inflación acumulada entre el 71 y el 2013 en Estados Unidos es de un 474%. qué Si increíble. este dato lo traslado a la creación de la Fed, ¿eh? De la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿no? Que es como Banco Central Argentino, por llamarlo de alguna manera, aunque es una comparación un poco, claro, comparar la Fed, si un organismo de keynesianos y de brutos, pero seria, así con corbata, con los del país del fútbol y de las barra bravas, pues perdón, ¿no? Pero bueno, no se puede comparar la seriedad de las instituciones. Bueno, en 1913 se creó la Fed. Lo que en 1913 costaba $100, ¿sabes cuánto cuesta ahora? A ver, 2.351,24 increíble. $24. Lo que costaba $100 Increíble. cuando se creó la Reserva Federal, y esto refleja una inflación acumulada de un 2.251%. Por ciento. Para acabar, quiero explicar qué es lo que evita que estas recetas conviertan a Estados Unidos en Venezuela o en Argentina. Pues un acuerdo que se celebró llamado al final de la Segunda Guerra Mundial el acuerdo de Bretton Woods, ¿no? Por el que el dólar se convirtió en la moneda de intercambio universal. El dólar es la moneda de reserva internacional, eso fija las demás monedas al dólar. Por ejemplo, si Inglaterra ve caer el precio de la libra frente al dólar, pues su banco central sale a comprar libras utilizando dólares, de modo que aumenta el valor de su moneda. Y si el dólar se deprecia, pues Inglaterra imprime libras para comprar dólares, entonces devalúa su moneda, importa así la inflación de los Estados Unidos. Por ejemplo, si Argentina toma el dólar y la dolarización se produce, que se dice que se produciría la dolarización, pues la inflación de Argentina se espera que sea la inflación de un país normal, como es el caso de Estados Unidos. Entonces, Argentina importa las creaciones intelectuales de otros países. Pero esos otros países no pueden vivir esas consecuencias porque tienen un dólar, ¿no? Por ejemplo, para terminar, lo que se ha dado en llamar la teoría monetaria moderna. Es decir, prometen algo a cambio de nada, endeudarse no está mal. Te dice que el gobierno es diferente a otro tipo de organismos. El gobierno se debe el dinero a sí mismo y la deuda se puede cancelar cuando te da la gana. Entonces, en ese modelo, que muy seguido por el keynesianismo que tanto critica Milei, un gobierno se puede gastar el dinero sabiamente, cancela deudas, entonces todo el mundo es feliz. Em, y eso, evidentemente, es un modelo muy poco serio, pero es un modelo que tiene muchísima pujanza dentro de las élites intelectuales. Y Y sí. si esos Ujú. modelos se acaban adoptando, eso sería un problema. ¿Cómo Estados Unidos acabó con el patrón oro?
esta democracia que dice Milei que Argentina se tiene que parecer, porque uno se tiene que acercar a Occidente, pues a través de la violencia, porque es la forma en la que se imponen políticas monetarias. Obvio. ¿Cómo fue Franklin Delano Roosevelt? Lo que hizo fue, dictó una orden ejecutiva que ordenó confiscar el oro en poder de los ciudadanos norteamericanos, castigar con multas y cárcel, repito, multas y cárcel a los que poseyeran a partir de $11 en monedas de metal y declaró nulos todos los contratos entre privados cuyo pago estuviera fijado en oro. Por tanto, ley querría dolarizar la economía, ¿vale? Entonces hay que acercarse y hay que importar dólares y hay que usar dólares. ¿Y cómo se impuso el dólar en Estados Unidos? Pues a través de la confiscación, a través del robo, a través de la violencia. Por tanto, hay que seguir teniendo claro una cosa. Todo lo que hace el Estado se hace a través de la vía de la violencia. Milei puede recortar impuestos y reducir aranceles, pero hay impuestos que siguen existiendo y hay aranceles que siguen existiendo. ¿Qué son esos impuestos y esos aranceles? Robo contra la propiedad de terceras personas. Por tanto, conclusión fundamental del vídeo, al menos de mi parte, se están haciendo cosas bien económicamente hablando, se están haciendo cosas mal en el orden de la política internacional, eso lo vamos a dedicar otro vídeo, pero tanto para lo que se está haciendo bien en el orden económico como lo que se está haciendo mal en el orden internacional, se están haciendo cosas. Y todas las cosas que se hace desde el Estado son cosas malas, porque son cosas que utilizan la confiscación, el robo y la violencia. Por tanto, Obvio. Milei puede estar haciendo cosas buenas, pero siempre tiene que estarse fiscalizando permanentemente, porque si no, Argentina pues no va a poder ser lo que su presidente quiere. Y lo que su presidente quiere lo queremos todos. La cuestión es, hay que ser muy rigurosos con esta eterna vigilancia al poder, que sé que es una frase que te gusta mucho. Sí, vale, Eterna vigilancia al poder. eterno. Bueno, si llegaron hasta acá, lo único que me resta es pedirle por favor que dejen un like, que dejen un comentario, que nos sigan. Voy a dejar las redes de Jordi para que sigan a Jordi. Si quieren seguirme en mis redes, que me sigan. A todos los que quieran hacer donaciones, voy a dejar las vías por BCH. Obviamente, desde de este pequeño canal perdido en el internet, usen criptomonedas, dejen de financiar al Estado, creen una economía paralela a través de criptomonedas y sean felices. Será hasta la próxima. Nos Adiós. vemos.